Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Gabriel Barrán y ahora iniciaremos hablando sobre generalidades del metabolismo desde la entrada del alimento hasta la excreción de este mismo. Es importante saber que el metabolismo lo podemos diferenciar en dos subdivisiones, lo que sería el catabolismo, que sería la destrucción, y el anabolismo, que sería la construcción. Un ejemplo del catabolismo sería cuando nosotros comemos en nuestra vida diaria, por supuesto, un plato de fideos. Este tiene harina, la harina tiene moléculas llamadas almidón. Bueno, estas al absorberlo se hidroliza, quiere decir que se rompe. Esta ruptura lleva entre sí lo que sería glucosa. Esta glucosa al romperse da paso al intermediario energético entre lo que sería el catabolismo y el anabolismo, mejor conocido como ATP. Un ejemplo del anabolismo, siguiendo este recorrido, sería lo que son los nucleótidos, ya que necesitan polimerizarse para formar un ADN. Este sería un tipo de energía y pues vaya, no es espontánea. Posteriormente debemos de saber que aquí, en este ejemplo, si nosotros comemos esta hamburguesa, el almidón está en el pan, en los lípidos de la grasa, en el queso, en la carne, y bueno, esto mejor conocido como triglicéridos, los cuales degradamos, o sea, hidrolizamos. Esto en forma de moléculas de ácidos grasos. Estos ácidos grasos, por supuesto, que son combustible, ya que nos ayudan en lo que sería energía y demás, y por supuesto que nos engordan. Posteriormente, los terminamos de excretar gracias al dióxido de carbono. Ahora sí, entrando de ahí lleno a lo que sería el metabolismo, bueno, este inicia en lo que sería la boca, aquí con la ayuda de la saliva, con la enzima amilasa para el inicio de la degradación. Bueno, posteriormente a través del conducto llamado esófago, pasa y llega a lo que sería el estómago. Aquí se produce el ácido estomacal, comienza lo que sería la destrucción de químicos y absorción de proteínas. Posteriormente hígado y vesícula biliar, que como ya sabemos en el hígado se produce la bilis, y vaya lo que sería la vesícula biliar se almacena entre las comidas. Posteriormente llega lo que sería el páncreas. En el páncreas lo importante que debemos de saber son que aquí el material, toda la comida que llevamos hasta ahora, el bolo, y bueno, que ahora no se llama bolo, es descompuesto químicamente por carbohidratos, descompone químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas para posteriormente llegar a lo que sería el intestino delgado, en el cual la mayoría de los nutrientes, esto es necesario saber, es absorbida hacia la sangre. Posteriormente llegamos a lo que sería el intestino grueso, en el cual sería uno de los últimos pasos para llegar, el penúltimo paso para llegar a lo que sería la excreción, y en este químicamente los alimentos llegan a descomponerse, y por supuesto que en el canal anal sería el a descomponerse, y por supuesto que en el canal anal sería el final de todo, la excreción de todo aquello que no necesitamos, de todo aquello que debemos de sacar, que no nos beneficia. Esto a grandes rasgos sería el metabolismo. Muchas gracias y a continuación seguiremos con otros temas. Absorción por el Balisbet Chontal Román. Absorción de nutrientes. La mayor parte de la absorción ocurre en el intestino delgado, cuando el área expuesta al quimo, alimentos digeridos, es grande. La absorción es más eficaz. Los pliegues de la pared intestinal y las vellosidades cumplen la función de aumentar esta área de intercambio. Absorción intestinal. La absorción de nutrientes por el intestino delgado es facilitada por una gran superficie de intercambio con el contenido del intestino quilo. Los pliegues de la pared intestinal, las vellosidades y microvellosidades resultan en un área aproximadamente de 200 metros cuadrados. Los nutrientes, pequeñas moléculas solubles productos de la digestión, pasan a través de las células intestinales, heterocitos, de la pared intestinal hacia la sangre o la linfa, dependiendo de su naturaleza, como son los carbohidratos, proteínas, lípidos. Luego, estos son transportados a todas las células de nuestro cuerpo. La
mayor parte de la energía extraída de las moléculas orgánicas durante la glucólisis y el ciclo de Krebs se almacena en el NADH y en el FADH2. Estas moléculas ceden sus electrones de alta energía en la tercera fase de la respiración celular, en el transporte de electrones y quiosmosis, donde se produce la mayor parte del combustible del ATP de la célula. La cadena de transporte de electrones es un conjunto de moléculas, en su mayoría proteínas, integradas en la membrana interna de la mitocondria. El NADH cede sus electrones de alta energía al primer complejo en el electrón cadena de transporte. Los electrones se mueven de un miembro de la cadena a lo que es el siguiente, cediendo su energía a medida que son arrastrados desde el NADH hacia el oxígeno altamente electronegativo. La energía cedida por el flujo de electrones se utiliza para bombear iones de hidrógeno desde la matriz mitocondrial hacia la intermembrana del oxígeno espacial, que ésta captura los electrones. En el último paso del transporte de electrones, el último complejo agrega un par de electrones a un átomo de oxígeno y dos iones de hidrógeno que forman agua. La cadena de transporte de electrones ha utilizado la energía de los electrones en movimiento para bombear iones de hidrógeno al espacio. Intermembrana. Esta acumulación de iones de hidrógeno, como el agua detrás de una presa, almacena la energía potencial que originalmente estaba en los enlaces de las moléculas de la glucosa. Los iones de hidrógeno respaldados ceden su energía cuando se difunden a través de un complejo proteico especial en la membrana llamado ATP sintasa. A medida que los iones de hidrógeno fluyen por su gradiente de concentración, la ATP sintasa captura su energía para producir ATP. Este modo de producción de ATP es llamada quimiosmosis. En condiciones normales, casi todo el ATP producido en el proceso de respiración celular se fabrica mediante el transporte de electrones y quiosmosis, aproximadamente 34 ATP por cada glucosa consumida. Esta ilustración resume la glucólisis en la respiración celular, y el ciclo de Krebs produce una pequeña cantidad de lo que es el ATP a través de la fosforilación a nivel del sustrato, pero la mayor parte del ATP de la célula se produce mediante el transporte de electrones y la quimiosmosis, cuando el NADH y el FADH2 producidos en la glucólisis en el ciclo de Krebs ceden al oxígeno los electrones obtenidos de las moléculas orgánicas. Descarboxilación del piruvato. De forma inicial, el piruvato deshidrogenasa cataliza la formación de hidroxietil utilizando TTP como coenzima. La coenzima realiza un ataque nucleófilo para generar dióxido de carbono. Se usa lipoamida para convertir un tióster de lipoamida, o llamado trihidrolipoil transacetilasa. Producida acetil-lipoamida, se convierte en un grupo sulfihidrilo. La trihidrolipoil deshidrogenasa oxida de nuevo la lipoamina reducida, produciendo FAD2. Ciclo de Krebs. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Con la enzima citrato-sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato con la enzima conitasa. Y pasa por la misma enzima conitasa y el cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse se forma el citrato y una oxidación forma el oxaloxinato. Pero, ¿cuál es la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción: los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxaloxinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. Ya casi acabamos, en un momento de inmediato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel del sustrato. Cuando el succinil-CoA entonces al succinato pasa por la enzima succinil-CoA tioquinasa, se libera un ATP más en el proceso,
Llégale, doctor, al ciclo, ¿qué tú sabes de eso? Succinato pasa al fumarato por oxidación produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima, que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado el proceso con la enzima fumarasa, y el malato se oxida. Y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso, como inicio al principio, y llega la acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. La fosforilación oxidativa es la culminación del metabolismo productor de energía en organismos aerobios. La energía de oxidación impulsa la síntesis de ATP. La cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa tienen lugar en las mitocondrias de las células eucariotas. Complejo 1 transporta los electrones de NHA a la ubiquidona y el complejo 2 pasa los electrones de FDH2 a la ubiquidona y el complejo 3 acopla la transferencia de electrones desde la ubiquidona al citocromo C y el complejo 4 es la última etapa de la cadena de transporte electrónico de la respiración y conduce electrones del citocromo C hasta el último sector de los electrones. El oxígeno se reduce a agua. Fosforilación oxidativa. La síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico de las mitocondrias está canalizada por ATP sintasa. Los complejos transportadores de electrones logran pasar protones al espacio intermembranoso en contra del gradiente, creando así un gradiente eléctrico. Los ingredientes de protones a través de la membrana interna. El transporte eléctrico provoca los complejos 1, 3 y 4 muevan los protones a través de la membrana mitocondrial interna de la matriz al espacio intermembranoso. Esto hace que las moléculas de NHH reducidas originen una mayor transferencia de protones a las moléculas de FADH2. La oxidación de la cadena de H reducido da lugar a la síntesis de 2.5 ATP y la de 2.5 ATP. La AP sintasa actualmente se piensa que la entrada de 3 protones del espacio intermembranoso impulsa el movimiento rotatorio de la porción F0 a este giro, aprovechando la porción F1 para sintetizar una molécula de ATP a partir del ADP. Los inhibidores que bloquean el flujo de la retonona es amidal, persinasa, bartiruvato. Son inhibidores del complejo 1, antimicina, mixotiazol, estigmicina. Son inhibidores del complejo 2, monóxido de carbono, ácida silólica, cianuro, potasio. Son algunos del complejo 3. Y el 4, tenemos a la retonona, se fijan de manera métrica el complejo 1, impidiendo la reducción de la ubiquidona, y la antimicina inhibe la transferencia electrónica a través del complejo 3. La membrana interna mitocondrial resulta impermeable a no solo los protones, sino otra gran cantidad de moléculas que los encuentran en el EDHA. Esto significa que el NADH sistólico no puede entrar libremente a la mitocondria para ser reoxidado. Lanzaré de esparto molato aprovecha el intercambio de aminoácidos e intercambio en el ciclo de Krebs entre el citoplasma y la mitad con él para inducir electrones fijados con el NADH. La célula durante la glucólisis de NHA se utiliza para reducir el oxalacetato malato que penetra en la mitocondria a través del transporte de alfa-7 glucato. Esta lanzadera se encuentra en el cerebro utilizando una lanzadera diferente. NHA, la lanzadera trifosfato, difiere de la lanzadera del malato espartano en que sean equivalentes a la reducción de NHA y la utilización de ubiquidona y de ella el complejo 3, no al complejo 1. Esto se ve claramente en el proceso. Relación con otras vías. La mayoría de electrones que van a utilizar la cadena transportadora de electrones provienen de la